¿Qué tal? Mi nombre es David Calderón Hernández de la carrera de Gestión Empresarial y vengo a presentar en esta evaluación 4 ejercicios de elaboración propia para explicar los conocimientos adquiridos durante este semestre en la materia de estadística inferencial. El primer ejercicio que he elegido es de prueba de hipótesis para una proporción, el cual dice lo siguiente. Una empresa de productos tecnológicos afirma que al menos el 80% de sus clientes están satisfechos con el servicio. El gerente decide comprobar esta afirmación. Para ello realiza una encuesta a una muestra aleatoria de 100 clientes y encuentra que 74 de ellos están satisfechos. La pregunta que tenemos que contestar para este problema es si hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de la empresa con un nivel de significancia del 5%. Primero, para resolver este ejercicio vamos a formular nuestras hipótesis. Como hipótesis nula, tenemos que la proporción de clientes satisfechos es al menos del 80%, que es lo que afirma la empresa. Y nuestra hipótesis alternativa es que la proporción es menor que el 80%. Luego pasamos a escribir nuestros datos. Tenemos que la cantidad de muestra que tenemos, es decir, n es igual a 100, x es igual a 74, p es igual a 0.80 y nuestro alfa o nivel de significancia es del 5%. Lo primero que tenemos que hacer como parte de la fórmula es dividir ese 74, es decir, nuestra cantidad de clientes satisfechos entre los 100 clientes encuestados. Esto nos da como resultado 0.74. Y ahora pasamos a sustituir a nuestra fórmula de Z estadístico, que quedaría como 0.74 menos 0.80 sobre la raíz de 0.80 por 1 menos 0.8 sobre 100. Esto nos da como primer resultado menos 0.06 sobre la raíz de 0.0016. Al final, esto nos da como resultado menos 1.5. El valor crítico de menos 1.5 es aproximadamente de menos 1.645. Entonces, al final realizamos que menos 1.5 es mayor que menos 1.645. Lo cual nos da como resultado que se acepta la hipótesis nula y que la conclusión es que no hay suficiente evidencia para rechazar la afirmación de la empresa. En este segundo ejercicio utilizaremos la T-Student. El ejercicio dice, una ferretería recibe tornillos de una fábrica que asegura que la longitud de los tornillos sigue una distribución normal con una media de 50 milímetros y una desviación estándar de 0.2 milímetros. La ferretería decide verificar si esta afirmación es correcta mediante un análisis estadístico. Hay que suponer que tras medir 30 tornillos obtenemos una media muestral de 50.1 milímetros y una desviación estándar muestral de 0.25 milímetros. Así entonces pasamos a realizar nuestras hipótesis. La hipótesis nula dice, la longitud promedio de los tornillos es igual a 50 milímetros. Y nuestra hipótesis alternativa quiere decir que la longitud promedio de los tornillos no es de 50 milímetros. Nuestros datos son que tenemos una media muestral de 50.1, una media poblacional de 50, una desviación estándar de 0.25 y n tamaño de la muestra es igual a 30. Ahora calculamos el valor de t. Aquí tenemos que la fórmula nos dice 50.1 menos 50 dividido entre 0.25 dividido entre la raíz de 30. Para este primer resultado nos da 0.1 dividido entre 0.0457. Esa división nos da como resultado 2.19, que es nuestro valor de t. Para sacar nuestros grados de libertad tenemos que restar 1 a nuestro tamaño de la muestra, que es 30, lo cual nos da como igual 29. Luego buscamos el valor crítico en nuestra tabla de t. Esto nos da como respuesta más menos 2.045. Como 2.19 es mayor que 2.045, se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que la longitud promedio de los tornillos no es de 50 milímetros. Y dado que el valor calculado de t es mayor que el valor crítico y con un 95% de confianza, podemos afirmar que la longitud promedio de los tornillos no es de 50 milímetros y por ende se debe hacer un cambio en la forma en la que se producen estos tornillos, ya que hay un error ahí.
Nuestro tercer ejercicio de distribución muestral de la media. Este menciona, el tiempo que una persona pasa en redes sociales diariamente sigue una distribución con media de 2.5 horas y desviación típica de 0.6 horas. Se toma una muestra aleatoria de 49 personas. Primero tenemos que determinar la distribución muestral de la media y segundo, conocer cuál es la probabilidad de que el promedio de tiempo en redes sociales de la muestra sea menor a 2.4 horas. Ahora tenemos nuestros datos. M es igual a 2.5. La desviación típica es de 0.6 y nuestra muestra es de 49 personas. Para determinar la distribución muestral dividimos la desviación típica sobre la raíz de 49, que es nuestra población. Eso nos da como resultado 0.0857 y eso nos da un intervalo de 2.5 y 0.0857. 2.5 hay que recordar que también es nuestra media. Pasamos a nuestra siguiente pregunta, que es determinar la probabilidad de que el tiempo se reduzca a 2.4 horas. Para esto utilizamos nuestra fórmula de z. Esta es 2.4 menos 2.5 sobre 0.0857, que nos da como resultado menos 1.16. Cuando buscamos esto en nuestra tabla de distribución normal, z es igual a 0.121. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado que la probabilidad es del 12%. Por último, tenemos un ejercicio de intervalo de confianza. Dice, el Departamento de Salud desea evaluar la efectividad de una campaña de vacunación contra la gripe. Para ello se comparan las tasas de vacunación antes y después de la campaña mediante muestras aleatorias. Antes las personas vacunadas eran 150. El total de personas encuestadas fueron 500. Después, las personas vacunadas fueron 240, las personas encuestadas fueron 600. Debemos construir un intervalo de confianza del 95% para la diferencia en las proporciones de vacunación antes y después de la campaña y determinar si la campaña tuvo un efecto positivo. Ahora primero hay que obtener los valores de P1 y P2. Estos son los porcentajes. Para ello dividimos el número de personas vacunadas sobre el total de personas encuestadas. Para P1, 150 sobre 500 nos da un total de 0.30 o 30%. Para P2 tenemos 240 personas vacunadas sobre 600 personas encuestadas y nos da un total de 0.40 o 40%. Después determinamos el valor para Z. Para esto, tenemos un intervalo de confianza del 95%, vamos a restar 0.95 a 1, lo que nos da 0.05. Eso lo dividimos entre 2, lo que nos da 0.025. Al buscarlo en nuestra tabla de distribución normal, nos da un total de 1.96. Luego pasamos a nuestra fórmula. Aquí sustituimos los valores. Tenemos entre paréntesis 0.30 menos 0.40 por menos más 1.96. Esto se va a multiplicar por la raíz de 0.30 por 1 menos 0.30 dividido entre 500 más 0.40 por 1 menos 0.40 dividido entre 600. El resultado de todo esto nos da un total de 0.0042 más 0.004. A esa suma le tenemos que sacar raíz. El resultado de la suma es 0.0082 y se multiplica por el valor de z, que es 1.96. Nos da como resultado 0.056 1258. Ese resultado se lo tenemos que sumar y restar a nuestro primer valor, que era esa función que estaba en paréntesis, que era 0.30 menos 0.40. Así pues tenemos que sumar primeramente 0.10 más 0.056, lo que nos da un total de 0.156. Y luego, en lugar de sumar, restamos. 0.10 menos 0.56 nos da igual a 0.044. Tenemos conclusión que nuestro intervalo de confianza es de 0.044 y 0.156. Entonces podemos concluir que hubo un aumento significativo
y por ende un efecto positivo en la campaña de vacunación. Así entonces puedo mencionar de estos 4 ejercicios y de todo lo que se ve en el semestre algunas áreas en las que podemos aplicar lo aprendido, como lo son en la salud pública, en satisfacción del cliente, en estudios de mercado, en verificaciones de calidad, en desviaciones en el proceso de producción, eh, inclusive en la vida diaria como lo vimos en la, la parte de error tipo 1 y error tipo 2. Gracias.